A ustedes, amigos que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves 11 de octubre de 2018. Estamos con Hernán Bonilla, buen día. Buen día, Emiliano. Edgardo Rubianes. ¿Qué tal? Carlos Ramela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Y Esteban Valenti. Buenos días, buenos días. ¿Andan todos bien? Los veo como tímidos. Ah, sí, muy tímidos. No había un gran fervor conversacional en lo previo. Ya nos metemos. Este quiere que hagamos batucada. Pero miren que hay otras tertulias en las que los equipos llegan acá y ya vienen con un precalentamiento fenomenal. Casi que están esperando que les abran el micrófono para largar. ¿En serio? Pero nosotros somos muy pasivos. Ustedes son muy sobrios. Es la madurez de los años. ¿No venís armado hoy? Bueno, vamos a un primer tema. ¿Venís armado? El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que habilita a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de vigilancia y control en un margen de 20 kilómetros de la frontera, exceptuando los centros poblados. El texto establece que si los militares realizan detenciones, deben dar cuenta a la Fiscalía. La senadora Constanza Moreira votó por disciplina partidaria, pero argumentó en contra de este proyecto. Hay una tendencia en América Latina a la militarización de la seguridad pública. De hecho, nosotros ya tenemos instalada esta discusión y no me parece coherente votar este proyecto. Lo hago por disciplina partidaria, lo hago porque la modificación deja algún resguardo garantista con respecto a estas funciones y lo hago por respeto a mis compañeros también. El senador Jorge Larrañaga dijo que el proyecto va en línea con su propuesta de reforma constitucional en la que se prevé que los soldados colaboren en tareas de seguridad. En tanto, el senador Javier García indicó que la participación de militares en seguridad pública se hace necesaria porque hay un cambio radical de las bandas criminales en Uruguay, que están formando ejércitos de bolsillo con armamento pesado y se financian con el robo de cajeros automáticos. Les dije a los legisladores oficialistas que avisaran a los comités lo que están aprobando, porque ahora no corre más aquel discurso de que las Fuerzas Armadas no participen en la seguridad interna, siguió diciendo García en diálogo con El Observador. Yo sé que algunos de ustedes quieren hablar de Brasil y de Bolsonaro, ya iremos a ese tema, pero empezamos por acá. Edgardo. Sí, como un adelanto. Sí. Un primer planteo general. ¿Desde qué lugar me paro para analizar este tema? 20 kilómetros lejos de la frontera. No, en la frontera misma. Puede ser medio polémico, pero bueno. Yo creo que en torno a las Fuerzas Armadas, el Uruguay tiene que tender a la abolición de las Fuerzas Armadas. No tiene sentido que un país como el nuestro, por tamaño, por población, por historia, por ubicación geográfica, pensemos en una hipótesis de conflicto bélico. Nos hacen puré en horas. Por lo tanto, su existencia, de la forma concebida tradicionalmente, es un residuo de los siglos anteriores. En todo caso, si se diera una eventualidad de ese tipo, solo se puede apostar a la resistencia en términos de gente, no en un aparato militar capaz de oponerse a otros aparatos militares en la vuelta, digamos, en la ubicación geográfica que tenemos, la población y el tamaño. Lo que sí hay funciones que deben ser cumplidas por parte del Estado, que uno podría señalarlas como los temas de frontera, los temas de mar territorial que se han ampliado, los temas del espacio aéreo. Y por lo tanto, en esos temas, lo que tiene sentido desde el punto de vista del siglo XXI es la tecnología. En algunos casos, algunos equipamientos necesitan barcos, pero básicamente la tecnología, no los cuerpos humanos. Los enemigos, en todo caso, los potencialmente que pueden ser controlados, tienen que ver con el narcotráfico, con otros temas de tráfico, con el tema de los robos pesqueros, de ahí el tema del mar territorial. Hay países que han desarrollado esta línea hace tiempo, con bastante éxito, como puede ser Costa Rica, que después de una crisis interna, allá por los 40, determinó la inexistencia de ejércitos. Entonces, la pregunta que yo me hago es, no podemos tener cuarteles por si hay un tornado o una inundación, que es lo que nos pasa. ¿Para qué queremos tener un cuartel en Trinidad,
en el medio del país. Y en ese contexto es que yo creo entonces que esta propuesta de ubicar, de controlar, de utilizar lo que hoy tenemos como estructura en la frontera es apropiada, porque cumple una de las funciones, y máxime cuando no tiene que ver con centros poblados, sino que cumple una función en torno a 1.500 kilómetros de fronteras que son necesarios controlar. Cuando empezó a hablar Edgardo y dijo que su postura era favorable a la abolición de las Fuerzas Armadas en Uruguay, Carlos lo miró impresionado. No. La forma como terminó después el planteo, ¿qué te pareció? No, yo como concepto general estoy en contra de la abolición. Creo que las Fuerzas Armadas tienen razón de existir y tienen sentido. Ahora, también creo, yendo al final de lo que decía Edgardo, que hay que adecuar sus funciones y modificar su ley orgánica, cosa que está pendiente hace mucho tiempo, para darle eventualmente tareas específicas más acordes a los tiempos actuales. Hay un enorme mar territorial a custodiar, que lo hace la Marina, que es parte de las Fuerzas Armadas. Hay un cielo importante a controlar también por penetración de contrabando y demás, que lo hace la Fuerza Aérea. Y hay situaciones especiales donde el Ejército pueda y debe actuar. Que nos hacen puré en un conflicto armado y la mar en coche, bueno, sí, esa puede ser una realidad práctica, pero eso no justifica no tener para nada unas Fuerzas Armadas que puedan ser eventualmente, aunque sea una mínima forma de contención. Interna, que es lo que ha sucedido. Interna y eventualmente externa en algunas circunstancias. Pero la pregunta venía por esta ley que se aprobó y demás. Esta ley pone de manifiesto que todos los que hacían gárgaras con la posibilidad de que las Fuerzas Armadas colaboraran efectivamente en medidas de seguridad, quedan contradecidos porque terminan votando esta disposición que en definitiva le da un rol a las Fuerzas Armadas en la zona fronteriza, pero que además se lo da de una forma muy particular porque no los pone como auxiliares de la policía, no informan a la policía, sino que tienen relación directa con los fiscales y la justicia para hacer más efectiva su gestión. Cosa que está bien. Para mí está perfecto. Yo también estoy de acuerdo. Ahora, esto demuestra entonces que las Fuerzas Armadas no son mala palabra, no son sinónimo de golpismo o de arbitrariedad o de excesos, y que claramente existe en el país el convencimiento de que hay que darle entrada en algunas tareas que son necesarias. Por eso entiendo lo que dice Larrañaga, de que esto es algo que le da la razón en uno de sus planteos. Y con respecto a García, que le tengo un enorme respeto y creo que es un gran legislador, dijo también ahí, aunque Emiliano no lo leyó, de que esta aprobación le da la razón a él de que no es necesario hacer una campaña para reformar la Constitución. Ahí ya no estamos en un tema conceptual, sino un tema práctico. Pero hay que tener claro de que iniciativas como esta y otras parecidas en el Parlamento están hace muchos años y que el Parlamento no las movió nunca ni ha demostrado voluntad política de apoyarlas. Por lo cual, el tema de la Constitución y su reforma no es obviamente necesario para que estas medidas existan, pero sí es un camino para lograr estos cambios. Y es un camino, como se demostró ahora, para que algunos dejen de plantear obstáculos y críticas permanentes y asuman algunos rumbos. O sea, yo no creo que esta aprobación sea ajena a la presión que genera la iniciativa de Larrañaga, que es uno de los aspectos positivos que tiene. O sea que estoy de acuerdo con lo que se hizo, creo que hay más áreas donde se puede ir definiendo una actuación de las Fuerzas Armadas, creo que son fuerzas entrenadas, preparadas, disciplinadas, creo que hay ahí una mano de obra que el Estado mantiene, que puede ser utilizada con estos fines y que es valioso que se haga. Aparentemente algunos prejuicios quedan de lado, es hora que así sea. La aprobación creo que fue por unanimidad, o sea que queda claro también que el Frente Amplio, que siempre tenía la bandera de que las Fuerzas Armadas eran
nefastas, ha cambiado Fue por unanimidad el sus voto, libretos. con la protesta, entre comillas, de Constanza Moreira. De Constanza, ¿no? Pero que votó por disciplina partidaria. O sea. ¿Cuáles son las tareas que las Fuerzas Armadas pueden desempeñar en esa zona de 20 kilómetros amplísimas en la frontera? El artículo 3 las detalla. A, patrullaje. B, identificación de personas y control de vehículos. Sí. C, arresto en caso de flagrante delito. Se agrega luego que, en caso de detectar una presunta irregularidad, si las Fuerzas Armadas lo hacen, comunicarán su actuación de forma inmediata al fiscal o juez de turno, debiendo adoptar las acciones necesarias para preservar el lugar o escena de los hechos. Eso es lo que resaltaba hace un rato Carlos, ¿no? Sí. Y con respecto a los poblados, ¿qué dice? No pueden actuar en centros poblados. Bueno, no, claro. Sí. No es nada menor. Fíjese, no como zona fronteriza. No es un aspecto nada menor. No, pero eso ya lo había aclarado yo. Fíjese, como zona fronteriza, la franja de territorio nacional de 20 kilómetros de ancho, contados a partir de los límites definidos en los tratados internacionales correspondientes en cada caso, quedando excluidos los centros poblados. Claro, yo lo que digo es que los centros poblados están excluidos, pero donde no hay centros poblados, los militares pueden hacer prácticamente lo mismo que la policía. O sea que son amplísimas las funciones que se le dan. Los centros poblados quedaron por ahora de lado. Bueno, habrá que ver cómo sigue esto. Esteban pedía la palabra, es más, hacía un gesto como de que estaba dispuesto a sacar el arma. No, yo creo que el tema de las Fuerzas Armadas y su existencia es un tema que siempre sobrevuela los debates y nunca lo encaramos. Yo he leído bastante de eso y los únicos que tienen una visión bien clara en ese sentido de suprimir las Fuerzas Armadas son los norteamericanos. Su proyecto en América Latina es que las Fuerzas Armadas cada día más se transformen en una Guardia Nacional destinada a la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Ese es su modelo. Así están orientada la preparación técnica ahora, terminada la guerrilla, en sus escuelas y en sus asesoramientos. La ayuda también en materia de armas va dirigida a ese sentido, tiene toda una orientación. Se hará por un reflejo condicionado, pero a mí cuando a los americanos se les ocurre algo, a mí se me ocurre lo contrario. Entonces, yo no creo que el Uruguay lo que tiene que hacer es no cambiar una ley orgánica militar simplemente para cambiar la cantidad de coroneles. Creo que tiene que cambiar la relación fundamental, que es la relación con la población civil. El Uruguay es un país como Suiza. En el Uruguay estamos en 5º lugar en el mundo, junto con Finlandia, con 34 armas por cada 100 habitantes. El 5º lugar en el mundo. La gente no la compra para limpiarla, yo se lo puedo asegurar. Y como yo no me considero superior a los demás, y yo creo que lo que habría que hacer es incorporar a la Fuerza Armada el tema de la preparación, que la gente pudiera ir, que le explicaran cómo se usan las armas mejor, que le diera elementos para que esas armas que están tuvieran una relación con cualquier alternativa. ¿Con qué objetivo? Mira, por ejemplo, con la defensa de parte de los civiles, como hacen en Suiza, sin dejar, con una ventaja. En Suiza te dan el fusil gratis, el fusil de asalto lo tenés en tu casa. Acá la gente se lo compró, por lo menos una pistola. Entonces, yo soy absolutamente contrario a ese criterio de que lo que hay que hacer es desaparecer la Fuerza Armada. Lo que hay que hacer es seguir el proceso, incentivar el proceso de la democracia, de la democratización sustantiva de las Fuerzas Armadas dentro de la Constitución. Son un cuerpo que ha ayudado muchas veces. Y dentro de eso, este tema del patrullaje me parece absolutamente correcto. Que la policía no puede, le agregaría funciones. Yo creo que la lucha contra el abigeato podría incorporarse perfectamente. Y el abigeato es un problema serio en un país como nosotros, es serio. Y además, vamos a dejarnos de los mitos. Vos vas a Italia, a Piazza San Marco, y en Piazza San Marco, además de los carabineros, que es la policía militar, de la policía municipal que está armada, del cuerpo de policía dello Stato, hay guardia del batallón San Marco, que son los guardias especiales en los locales principales. Ustedes dirán, es el problema del terrorismo. Bueno, yo digo que en el Uruguay hay funciones que sin cambiar las normas fundamentales podría cumplir
la En policía. En y Europa, ya las cumple. Esteban, en Europa hubo 2 guerras mundiales, anduvieron los balazos cruzándose los países. Uruguay, ¿cuál es la historia del sentido de la presencia de las Fuerzas Armadas? Pero ¿qué tiene que ver la guerra mundial con Y tiene que ver, porque hay una cultura, pero que hay una cultura de la población, de estar armado, de tener... En el Uruguay hicimos unas cuantas guerras civiles bastante intensas. La última, el cruce armado terminó hace 40 años. Donde los blancos degollaban gente. No hace 40 años, ¿no? Pero los blancos degollaban gente y los colorados también. Y los colorados, que pasa, degollaban charrúas. Entonces, yo lo que planteo es que hay que reestudiar la reubicación de las Fuerzas Armadas en su relación con la sociedad, en su relación con la población y en su relación con los temas de seguridad. De seguridad. Es decir, yo no creo que tengan que patrullar, pero vamos a entendernos, claro, ¿qué andamos tan mirando? Los chorros no se escapan porque está el ejército, ¿o no? Claro. Los chorros no se escapan porque está el ejército, porque te pegan un tiro en la cabeza. Ahí tienen un reglamento por el cual el Uruguay tiene problemas de todo tipo a nivel de prisiones, pero son poquísimos los que se escapan. Tú decís que se escaparían mucho más si no hubiera guardia perimetral a cargo de soldados. Imagínate cuántos policías menos tendríamos en la calle. Y como, termino con esto, como lo que sí ha cambiado radicalmente en el Uruguay, pero radicalmente, son las modalidades delictivas. Los últimos episodios, esto de los palomares, de los barrios tomados por los narcos, las microbandas, etcétera, están demostrando efectivamente una reestructura conceptual del delito en el Uruguay, ¿no? Con una base social pequeña pero muy sólida. Yo creo que el Uruguay tiene que reaccionar no de atrás como nos está pasando, sino adelantándonos a los problemas. Así que yo apoyo esta ley. ¿Esto es adelantarse, decís? Yo creo que hay que adelantarse. ¿Qué tiene que ver las Fuerzas Armadas con los palomares? Si la resolución está hecha con la policía y con un cambio de política de seguridad... con un tipo que se puso, que tuvo los cojones de ponerse al frente, perfecto, lo propongo para ministro del Interior, para Gustavo Leal. Hablen de uno. Lo que te estoy diciendo es que los palomares lo que demuestra es que ya el delito organizado ha llegado a niveles de ocupar zona expulsando a su poblador. Estoy de acuerdo. Y está demostrado los palomares que es posible tener políticas desde la estructura del Ministerio del Interior y de las políticas articuladas como para enfrentarla. Lo que no se estaba haciendo, se está haciendo, bienvenido sea. No tiene nada que ver con el tema de las Fuerzas Armadas. No son las Fuerzas Armadas que están resolviendo el tema. Por ejemplo, una de las cosas que hay que hacer, que hay un agujero negro insoportable, es el trabajo de inteligencia. Y el trabajo de inteligencia necesita los mejores, mucho más y con una distribución territorial mucho mayor. Y tecnología. El control aéreo lo que vamos a tener 25 Mirage para controlar el aéreo no es. Vamos a tener drones, vamos a tener ingenieros de telecomunicación, radares, tecnología. Te voy a decir una cosa. ¿Sabes lo que tenemos hoy en el Ministerio del Interior? El mayor nivel tecnológico de la historia y uno de los mejores niveles de América Latina. ¿Querés que te diga también? Tenemos el nivel de delito por tecnología más alto de América Latina. Más alto, por las cámaras de seguridad se utilizan más para controlar lo que ya pasó que para incidir en lo que está pasando. Hernán, podemos escucharte. Muchas gracias. Tratando de ir medio rápido por unos cuantos temas que se han tocado que son diversos. Sobre la existencia de las Fuerzas Armadas, yo también estoy a favor. Creo que cuando uno ve las funciones que cumplen las Fuerzas Armadas, básicamente la reducción presupuestal de eliminar alguna función sería más bien escasa. Creo que sí hay que reformarlas, hay que profesionalizarlas, probablemente reducir el número de efectivos, para que esa profesionalización también redunde en mejores salarios. Pero creo que la existencia de las Fuerzas Armadas por una multiplicidad de funciones que cumplen es necesaria. Creo que el debate sí está en para qué están y qué funciones cumplen las Fuerzas Armadas y en qué medida está bien que cumplan algunas funciones internas. Es cierto que cuando cumplen algunas funciones como la guardia perimetral en las cárceles, la cumplen bien. Y hoy el lío está dentro de las cárceles. A cada rato hay noticias de que hay algún asesinato dentro de la cárcel. La situación es espantosa. Siempre estuvo terrible. Cada vez es peor. Cada vez muere más gente. Los delitos internos de la cárcel, cada vez muere más gente. Pero también tenemos cada vez más presos, ¿no? Sí, bueno. Sí, pero no, la estadística de gente que muera dentro de la cárcel es cada vez mayor.
Y año a año viene pasando eso, como también cada vez muere más gente afuera de las cárceles. Las estadísticas en eso son muy claras. O este año puede pasar el 10 por 1000 Uruguay. Eso es una estadística escandalosa. Ahora, el asunto está en que el fracaso de la policía es la que llama a pedirle a los militares que se ocupen de algunos temas. Y yo, en general, y como principio, estoy en contra de eso. Por eso, a diferencia de mi amigo Carlos, yo no estoy de acuerdo con la reforma que propone Larrañaga. Pero creo que el que el Estado no cumpla con uno de sus fines esenciales, con uno de sus organismos destinados a cumplir ese fin, termina en el reclamo de que se llame a los militares. Y se va naturalizando, pasa con el perímetro, la Guardia Perimetral de las cárceles, ahora va a pasar con el de las fronteras. Yo creo que es necesario, primero, definir bien para qué queremos a la policía y para qué queremos a los militares, y creo que no es bueno que se mezcle eso. Y lo otro, creo que si no logramos resolver el problema del Ministerio del Interior y de la policía, que es donde está el fracaso, vamos a ir cada vez más a soluciones de este estilo, y cada vez va a haber más lugar a un discurso de mano dura y manifestaciones como la que nos van a llevar al segundo tema de la mesa. Pero creo que no que hay que parar un poco la pelota y hay que discutir un poco ese tema. Eso estoy de acuerdo. Yo escuché cosas muy interesantes, algunas que me llaman poderosamente la atención, ¿no? Esteban decía que los Estados Unidos están en la política de eliminar sus Fuerzas Armadas, ¿entendí bien? No, las de América Latina. Ah, las de América Latina. Transformarlo en guardias nacionales. Ellos quieren transformar a América Latina en guardias nacionales. Bueno, muy bien. Con respecto a lo que decía Hernán recién de los roles y demás, yo no niego que hay roles distintos eventualmente, pero que pueden ser complementarios. No veo que haya una dicotomía excluyente en forma absoluta, porque me extraña de Hernán, que es un hombre pragmático, que no asuma que esas estadísticas espantosas que tenemos hoy y la sensación de inseguridad intolerable y las personas que mueren y las familias que se destruyen por día nos obligan a tomar una decisión ahora, ya, con un Ministerio de Interior que ha fracasado en toda la cuenta. Y sobre los policías, yo no creo que haya que decir que la policía fracasa. La policía no está eventualmente debidamente preparada y respaldada por sus autoridades para formas delictivas nuevas y mucho más agresivas. Como decía Esteban, hoy hay barrios que están totalmente fuera de la acción de la policía, constituyendo una especie de estado mafioso o narco autónomo, independiente, incrustadas en Montevideo. Bueno, en esa situación nueva, ahí están las guerras de hoy. Pensar que vamos a tener Fuerzas Armadas para defendernos de que Argentina nos invada por los puentes, me parece que no es el eje de la discusión. Vamos a hacer UPM-3. No es el eje de la discusión. El tema pasa por si no hay una guerra nueva hoy, que es el narcotráfico, ¿no? Que es el contrabando eventualmente a gran escala. Son cosas que requieren mecanismos de atención especiales. Entonces, yo no veo por qué ese condicionamiento ideológico en algunos y lógico en otros, decir las Fuerzas Armadas no. Ellos están esperando que nos ataquen, no sé, vamos a poner Bolivia, para no decir los hermanos, y salir a pelear con bayoneta. Los bolivianos son hermanos también. No, bueno, pero no digo los de al lado cercanos para no herir a nadie. Por supuesto que son hermanos los bolivianos. Entonces, yo creo que las Fuerzas Armadas tienen mucho para dar en otras áreas, en otras situaciones. Y sobre todo frente a la alarmante gravedad del momento. No hay tiempo para pensar en un plan a 20 años para transformar la policía y lograr que esto y que aquello y que esto otro. Hoy leía una cosa en un diario que es una gran verdad, que yo la dije hace tiempo, pero que la repito. Hay gente que dice, no, pero los militares no están preparados para la función policial. Un policía, de esos que hemos parado ahí en la plaza, son ciudadanos normales que hacen un curso de 6 meses para ser policía. 6 meses. 6 meses, aprendes unas cuantas cositas. Bueno, pero que agarren a los militares en los cuarteles y durante 6 meses le den el curso. O sea, no puedo creer que... Estás repitiendo un argumento de Larrañaga. Larrañaga hace Sí. Bueno, la hace hoy.
Yo la puse en una columna ya cuando puse yo firmo hace mucho tiempo. Fui el primero que lo dije públicamente. ¿Qué me hablan de preparación si la policía, con todo lo que la respeto, la quiero y la apoyo, tiene 6 meses de un curso? ¿Cerramos? No, entonces. Por una alusión. Falta segunda vuelta de todo. Sí, Bueno, yo lo anoto simplemente porque, lo que pasa es que por lo visto, el tema no era menor. Digo porque dejaste extender mucho a Esteban. el tema no era menor. Parecía que estaban mucho más enganchados ustedes con Brasil y resultó que en este se enfrascaron a fondo. A ver. No, una cortita. Yo creo que soy pragmático, pero también como Carlos soy liberal. Y También, creo por que supuesto. hay que buscar compatibilizar eso de las instituciones liberales con el pragmatismo de atender a la situación. Estoy de acuerdo que la culpa no es de la policía, la culpa es de Bonomi, las autoridades del Ministerio del Interior y del gobierno, que no han sabido afrontar la situación. Estoy de acuerdo que quizás pueda entrenarse a militares para que pasen a ser policías, pero es distinto que militares se entrenen y pasen a ser policías que poner a militares a cumplir funciones de policía. Y creo que sí, estoy de acuerdo, hay que buscar respuestas urgentes, porque las estadísticas de la delincuencia se han disparado y necesitamos respuestas urgentes. Bueno, también a los oyentes el tema les interesa. Hay una cantidad de mensajes. Elijo algunos. A ver, por ejemplo, este que va para Edgardo. El caso de Costa Rica es porque renunció a la soberanía nacional y se convirtió con Puerto Rico en los 2 países más cipayos del mundo. Te salió el tiro por la culata, dice un oyente. Pablo. Bueno, sigo. Sí, hay otras cosas que copiar a Costa Rica, ¿no? Sobre el tema, los parlamentarios no pueden ser reelectos, por ejemplo. Eso lo copiaría también. Eso yo lo copiaría de inmediato. Es más, lo voy a proponer como una base de navegante. No poder reelegir los parlamentarios más de una vez. Después, las Fuerzas Armadas están para defendernos de los enemigos internos que son más peligrosos que los externos, dice otro oyente. También otro le hace notar a Edgardo que, hablando de fronteras, hay otra más delicada, que es la frontera entre el Estado uruguayo y aquellos sectores donde el narco ha construido o está construyendo su propio Estado. ¿Qué pasa de esa frontera? ¿Qué pasa sobre esa otra interpretación de frontera? Es lo que está trabajando en este momento y completamente de acuerdo. Lo que pasa es que esa frontera no era reconocida como una realidad cultural de segmentación territorial, de apropiación por los narcos, y recién ahora se ha asumido y se está actuando. Y hay que trabajar en esa línea. Bueno, pero hay quien dice, esa es una frontera del Estado uruguayo, pueden actuar o deberían actuar las Fuerzas Armadas. No necesariamente. Tú estás diciendo que la prueba de que no es necesario es lo que está pasando en Casabaya ahora. Después, uno más, porque tengo muchos mensajes. Eso es bueno. Demasiados mensajes. Hay gente que no soporta. Sí, dice, el policía y el militar solo coinciden en usar armas, pero su formación es muy distinta. Uno previene y reprime el delito como auxiliar de la justicia, el otro combate enemigos. El primero debe saber, en muchos casos, investigar, hablar, negociar, trabajar en equipos pequeños y dentro de la ley. Comparto la importancia de la tecnología, pero lo que se precisa, comparto con Edgardo, es en realidad policía, dice Sergio. Exacto.